Bienvenidas al primer taller de esta cuarentena que ya no sé cuántas llevamos. ¿No está la Mariela por ahí que lleva la cuenta? No, todavía no llega. Bueno, ya son bastantes cuarentenas, son casi 3 años que ya llevamos en esto y hoy día nos toca trabajar el convertir nuestra historia en potencial. Así que esta, esta cuarentena, estos 40 días, los siento. eh, mi sensación es eh, que tiene que haber mucha energía, ¿sí? Que es cuando estamos sintiendo quizás que estamos cansados, a lo mejor que estamos agobiados, o quizás decepcionados, no podemos permitirnos en estos 40 días estar en ese estado. Tenemos que ir a atravesar eso, mirándolo, tomándolo, honrándolo, pero atravesándolo. ¿Sí? Entonces esa es la invitación eh, que yo doy y nosotros empezamos bien movidos esto, como les comenté, la próxima semana nos vamos al sur, un camino que elegimos hacer por tierra, así que a aplicar mucho de esto que tiene que ver con convertir la historia en potencial. Y eso se hace experimentando, eso se hace atravesando. ¿Qué cosa? Lo incierto, lo que no conocemos, para encontrarnos con otra historia. Entonces, aquí, no sé si ustedes tienen el brochure, pero en el brochure salen siempre los temas de los talleres. Siempre se me desaparece. Aquí está. Y hoy día corresponde la raíz, lo que heredaste, lo que repites y lo que liberas. ¿Sí? Salen los patrones energéticos, biológicos, conductuales heredados que estructuran la relación con el dinero, el merecimiento y la expansión personal. Entonces, en eso, en esa primera parte, me voy a enfocar yo y Félix se va a enfocar en todo lo que viene. Y para eso necesitamos nuevamente hablar, como el taller número 1 tiene que ver con el dinero, vamos a hablar conmigo, o sea, van a hablar conmigo del dinero. Entonces, aquí primero es bueno identificar la historia del dinero, ¿sí? Porque una vez que yo la conozco, puedo entender por qué estoy pensando y por qué estoy sintiendo. Eso en relación al dinero. Porque a lo largo de los años, esa historia se va alimentando con nosotros. Somos nosotros que la vamos alimentando. Entonces es indispensable. Y vamos nuevamente a recordar la historia, ¿sí? Para después relacionarla desde nuestro cuerpo, desde nuestra biología y desde nuestra conducta, que es la base en la cual nosotros vamos abordando todos los temas. Entonces, primero tenemos lo que era antes, ¿sí? Del dinero, ¿sí? Antes de que existiera el dinero, ¿sí? Siempre existió la economía, ¿sí? La economía está antes del dinero. Recordemos que economía viene de oikos, que significa casa, y nomos, que significa orden y administración. La primera economía no fue monetaria, fue biológica. ¿Sí? ¿Qué pasaba, por ejemplo, en la naturaleza? ¿Sí? En la naturaleza, y sigue pasando, nada se acumula sin sentido. ¿Sí? En la naturaleza todo fluye, en la naturaleza todo circula. Todo se va redistribuyendo según la necesidad, según el requerimiento. Y el cuerpo humano también es el mejor ejemplo.
Porque, como siempre decimos, el corazón no guarda sangre, la distribuye según la necesidad del órgano, ¿sí? Y cuando un órgano ya no necesita, eso de cierta forma se libera, ¿cierto? Entonces, si nosotros observamos la naturaleza y si nosotros observamos nuestra biología, esto es abundancia, ¿sí? Porque no hay acumulación, más bien hay circulación. La biología, la base de la biología es la circulación. Si no hay circulación entre el ingreso y el egreso, hasta ahí nomás llegamos, en todos los aspectos, no tan solo en la sangre. Por eso, si yo quiero estudiar el corazón, no puedo estudiarlo simplemente desde la anatomía, ¿sí? Necesito estudiarlo también desde la física. ¿Cómo yo podría estudiar al corazón desde la física? ¿Se les ocurre? ¿Qué es, qué es un músculo y qué hace circular la sangre en determinado tiempo, ¿o no? Ya, por ahí va, por el determinado tiempo. La Por el física, determinado. exactamente, la física tiene que ver con los flujos. Los flujos, por eso, si yo quiero, por eso, para operar un corazón también tendría que haber un físico. Tendría que haber, ¿cierto?, para abordar el corazón de una forma sistémica. Sin embargo, muchas veces vemos solamente personas enfocadas solo a la medicina. Entonces, cuando un médico tiene un procesamiento cognitivo sistémico, entiende de física. Se necesita, porque tú miras el corazón, lo mismo que el cerebro. ¿Sí? Hay ciertas arterias y ciertas venas, las más grandes, las más cototas. Si yo quiero verlo de una forma sistémica, yo me voy a ir hacia esas arterias o esas venas y voy a evaluar el flujo de ingreso y el de egreso. Y con eso yo me voy a armar una perspectiva de qué está pasando internamente. Ahora, con exámenes más minuciosos, yo también puedo ver cómo están los flujos en la microcirculación. Y puedo ver, por ejemplo, Por en tiempo. relación a eso, si se puede generar un aneurisma o cualquier cosita, ¿sí, Virginia? ¿Ibas a No, decir algo? decía que también se calcula las palpitaciones por los segundos o por los minutos, ¿no? ¿Eso también contaría? También cuenta, pero estoy hablando desde la física, desde una perspectiva de la física. Claro, los pulsos Ok. también tienen que ver con la física, pero a lo que voy, a lo que voy es que tenemos que empezar a observar todo desde distintos aspectos, ¿sí? Estamos en el dinero, estamos en la economía, ¿sí? La economía humana es primitiva, ¿sí? La economía no tiene que ver con dinero, la economía tiene que ver con cómo nosotros nos formamos para generar este equilibrio. Y nosotros, como seres humanos, la conciencia colectiva se rige, la cultura se alimenta basada, basado en tres necesidades, que lo hemos hablado varias veces, ¿sí? Que tiene que ver con comer, con dormir y con reproducirse. Nosotros como cultura humana nos movemos ahí, ¿sí? Nacemos para sostener esas tres funciones. Entonces, aquí es donde nace la economía cultural, ¿sí? Primero, bueno, no primero, sino que cuando ya la cosa estaba en equilibrio, comenzamos a compartir, porque yo a lo mejor podía tener exceso, no sé, de lechuga. ¿Qué hago con tanta lechuga? Cuando ya hubo una organización previa, ¿cierto? Se empezó a compartir la comida, ¿sí? Empezamos a proteger el descanso, o sea, pudimos descansar, pudimos dormir, por lo cual eso generó que pudiésemos garantizar la continuidad del grupo.
del grupo familiar, ¿sí? Por lo cual, ¿cuál sería la primera institución económica? La familia, La familia. ¿sí? La tribu, la segunda, Pertenecer. exactamente. Después, la civilización, que es la expansión de este modelo. Mm. Entonces se dan cuenta que nosotros estamos formateados para comer, dormir y reproducirnos. Entonces, ¿cómo? Bueno, vamos paso a paso. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí, de alguna forma, para poder, te voy a silenciar, Virginia, y cuando quieras decir algo, tú sácate o sea, activa el micrófono nomás. Entonces, el origen de este valor, ¿sí? Se dio por un aspecto. Estamos hablando de seres humanos bien primitivos, que fue la fuerza, ¿ya? Antes del dinero, el valor nunca estuvo en los objetos, ¿cierto? Porque no existía dinero, po. Entonces no puede haber tenido valor un objeto. La fuerza necesaria, ¿sí? Que se requería para obtener algo, eso era el valor. ¿Por qué? Porque si yo quería cazar, ¿qué necesitaba? Fuerza. Porque para cazar se necesita fuerza. Fuerza de perseguir el animal, perseguir el animal, o fuerza de luchar contra él, ¿sí? Proteger requería fuerza. Defender requería fuerza, ¿sí? Por eso, el que era fuerte, ¿sí? Podía ser protector y se convertía en un guerrero. Y ahí estos personajes comenzaban a ser valorados a lo largo de la historia. Entonces aquí aparece, si lo vemos desde la raíz indoeuropea, ¿sí? De valorados, val, ¿sí? Que da origen, o wal, ¿cierto? Que da origen al valor, ¿sí? A la persona que es valiente, a la persona que se valida. Ahí el valor, creo que hay pregunta. Ay, ahí, como les decía, el valor no era material porque no existía el dinero, era corporal y por supuesto energético. Entonces, después de eso, ¿qué surge? El trueque, porque después de cierta forma de haber equilibrado todo ese aspecto o ya tener una cierta gestión, lo que se requiere es el trueque porque nace, porque ya empieza a ver algo que sobra o algo que falta en los propios microsistemas que se fueron generando o en las propias tribus, que fue cuando ya empezaron a desarrollar más competencias y va surgiendo el sedentarismo. ¿Mm? Después del sedentarismo de estar en la lucha pura, aparece la agricultura, ¿sí? Aparecen los excedentes y como aparecen los excedentes, aparece el intercambio, ¿sí? Entonces, María Eugenia, te voy a silenciar y si tú quieres abre el micrófono nomás. Entonces, el trueque finalmente nace para empezar a ordenar, para empezar a equilibrar el desarrollo evolutivo de nosotros como seres humanos, ¿sí? Lo que a mí me sobra, lo que al otro le falta, y así podemos empezar a generar este equilibrio. Pero el trueque tiene límite, porque ¿qué pasa cuando ya la Juanita y el Pedrito tienen papas? ¿Qué pasa cuando las personas ya tenían lo mismo?
surge otra necesidad. ¿Cómo intercambiar los deseos? No las necesidades. ¿Se entiende? En un principio de la historia, primero nosotros nos regíamos por necesidades y cuando esas necesidades ya se cubren, vienen los deseos. Entonces, con el trueque, ¿cómo podríamos intercambiar los deseos? Eso se empezaron a plantear. Entonces, aquí, en ese momento de la historia, fue cuando la economía necesitó un símbolo, lo que nosotros hoy día conocemos como dinero, que es un símbolo de valor. Lo que antes era de la fuerza, hoy día es el dinero, que da valor. Entonces el dinero nunca nace como riqueza, más bien como un símbolo de intercambio. Entonces ahí se eligen minerales. ¿Por qué se eligen los minerales? Porque no se pudren, no se comían, no se gastaban, duraban, ¿cierto? Y requerían esfuerzo para obtenerse. ¿Cuáles eran los primeros que empezamos a intercambiar? Los primeros dineros. Era la sal, de ahí viene salario, ¿cierto? El cobre, el bronce, la plata, el oro. Entonces, la sal, aparte, servía para conservar los alimentos, ¿sí? Por lo cual era medicina, era vital la sal. Y de ahí, con la alimentación, claramente nosotros nos empezamos a obtener las proteínas, los aminoácidos, ¿cierto?, que necesitábamos y empezamos a desarrollar más nuestro cerebro, empezamos a ser más inteligentes. Pero el dinero no tenía valor en sí, representaba ¿qué cosa? Nuestro trabajo, nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. ¿Qué pasó a lo largo de la historia? ¿Qué ocurrió? Ahí hubo un grosso error histórico, que lamentablemente lo seguimos alimentando, que es confundir el símbolo, porque primero el dinero hablamos que surgió como un símbolo, ¿cierto? Pero lo confundimos con poder, y ahí ocurre el gran quiebre, porque los minerales, ¿sí?, se empezaron a asociar con lo divino, con las divinidades, por lo tanto con el cielo, con los dioses. Por lo tanto, los minerales como claramente el oro específicamente estaba en los reyes, en los sacerdotes, en los regentes, en los que regían, en los que gobernaban. ¿Por qué? Porque ellos eran quienes merecían el oro. ¿Se entiende? Entonces ahí nace la primera jerarquía piramidal. El oro, por lo tanto, dejó de circular en el pueblo. ¿Por qué? Porque el oro se empezó a acumular arriba. ¿Dónde? En los reyes, en los sacerdotes, en los regentes. Por lo cual ahí el dinero deja de ser circulación y se convierte en control desde que nació la jerarquía. Entonces, hoy día si lo relacionamos con los ricos y los pobres, ¿cuál es el significado original de eso? Vámonos a los ricos. Rico viene de rec, regente, ¿sí? Rico no era esa persona que tenía dinero, era el que regía, el que tenía poder, el que tenía derecho, ¿sí? El verdadero rico no necesitaba dinero porque tenía autoridad, tenía tierras, tenía protección, tenía tribu. No necesitaba el dinero. Y si empezamos a entender la raíz del pobre, el pobre viene de pauper, ¿sí? Y eso tiene que ver con ser infértil, terreno infértil, falta de poder productivo. ¿Qué quiere decir eso? Que no
produce, ¿sí? Y de ahí nace la idea de la deuda. ¿Con quién nace? ¿O con quién hoy día conocemos que sigue alimentando esa deuda? Con los bancos. Cuando algunos acumulan más de lo que usan, ¿qué pasa ahí? Empiezan a prestar, empiezan a cobrar devolución. Y es ahí donde aparece la deuda. Pero la deuda no es dinero. Y hoy día es lógica. ¿Ven dinero? No, po, es virtual, es una idea. Hoy día es un reflejo de eso. Hoy día es evidente. Siempre fue evidente, pero hoy día más que nunca, con las tarjetas, con las transferencias. ¿Ustedes creen que se transfiere el dinero de aquí para allá? Entonces, entendemos que la deuda no es dinero, ¿sí? Es poder futuro apropiado por adelantado. ¿Se entiende hasta ahí? Poder futuro apropiado por adelantado. Que el sistema nos quita poder. ¿Sí? Virginia, ¿quieres hablar? ¿Quieres decir algo? Sácate el... Ahí sí. O sea, que esta gente que está con una jerarquía nos implantan la deuda o nos hacen creer que nosotros, que nuestro futuro está en sus manos, una cosa así. Si nosotros le damos ese poder, ¿no es cierto? Y eso hacemos. Es algo así, ¿no? Y eso hacemos, exactamente. Eso es lo que hacemos constantemente. Claro, porque básicamente entonces sería una idea que nos han implantado millones y millones, padres, abuelos, todo, y, pero estuvieron muy inteligentes estos señores, ¿eh? En hacernos creer eso, que nos tienen, digamos, bajo sus botas, con la deuda, algo Exactamente. así. Ok, listo. Exactamente. Porque no, a nosotros como que nos programaron que no somos poderosos o no somos de ese sector y tenemos que quedarnos ahí, una cosa así. Por supuesto, porque si nosotros vamos viendo la historia, por eso es siempre bueno repasar y repasar, porque lo que se está pasando con los bancos nacen como, como instituciones que almacenan el valor, que controlan el tiempo de otros, ¿sí? Entonces, el dinero en sí pasa, ¿sí?, de ser circulación a ser un instrumento de dominación. Y eso es a nivel mundial. Imagínense cómo está nuestro corazón que representa la economía. Imagínense, ¿hay alguna astróloga acá? ¿No? Imagínense si con esa información, porque nosotros somos como un virus, ¿sí? Si este virus que somos nosotros salimos fuera del espacio, ¿qué generamos en el espacio? ¿Qué pasaría si a Elon Musk le resulta ir a Marte? Marte, ¿qué significa? Afuera, afuera Es que de esto es la órbita. sistémico. Claro, somos un virus. Imagínate si nosotros estamos, es como ser un cáncer, porque imagínate que la economía, ¿cómo la entendemos nosotros? Nosotros somos un virus, un virus, una información. Un virus, estoy hablando, no un virus como algo, no lo estoy mirando en menos, al contrario, los virus es la totalidad. Los virus son sequísimos, son inteligentísimos, es lo primero que surgió en la Tierra. Ya.
Entonces, el compararnos con un virus es wow. Pero imagínense si un ser humano sale de la Tierra y va a Marte. Marte tiene que ver, yo no soy astróloga, pero creo que tiene que ver con la mente. No sé. Entonces, es por eso que nosotros somos los responsables de seguir viviendo así. Acá no hay ningún culpable. El tema es que nosotros desarrollamos inteligencia para no luchar con un sistema, porque estaríamos locos si hacemos eso. Nosotros lo que tenemos que hacer es tomar esto como una herramienta, ser conscientes y no dejarnos de hacer cosas porque creemos que no tenemos dinero, porque el dinero no tiene que ver con el dinero. El dinero es una idea, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la gran confusión de la actualidad? O más bien de los últimos, no sé cuántos años, pero ya son muchos, ¿sí? Que el dinero era malo. Y ahí aparece la primera narrativa cultural que sigue ahí latente, alimentándose cada vez más, ¿sí? El dinero corrompe, la pobreza es virtud, el servicio no debe cobrarse. ¿Y eso qué hace? Refuerza, eso fue reforzado con la religión católica, como el típico dicho, de los pobres será el reino de los cielos, ¿sí? Pero eso está rompiendo nuestra biología. ¿Por qué? Pues nosotros vivimos la 3D, nosotros necesitamos comer, nosotros necesitamos descansar, nosotros necesitamos de nuestro tiempo. Entonces, ¿no se cobra el servicio? Se tiene que cobrar el tiempo, se tiene que cobrar la energía. Es parte, porque es energía, es equilibrio. Entonces, hoy día el dinero, hoy, lo que está pasando, que es simplemente un reflejo de la conciencia. El dinero no es ni bueno ni malo. Lo que sí, el dinero es un amplificador de conciencia o un amplificador de inconsciencia. Eso está claro, ¿sí? El dinero jamás corrompe. Corrompe la búsqueda de poder sin conciencia. Son cosas completamente distintas. Y ahí vamos al corazón. El corazón representa la economía. Si nosotros queremos volver al origen, si queremos recordar, tenemos que ser conscientes de que el corazón siempre recibe, el corazón distribuye, el corazón no retiene. Y cuando estamos reteniendo emocionalmente, cuando estamos entregando nuestro poder a otro, ¿sí? No sabemos recibir. Y por lo cual, si nos pasa eso, no sabemos administrar el dinero. Entonces, el dinero para tener no es, nosotros en la cultura que nos criaron es, voy a juntar, voy a gastar menos para tener más dinero. Es nada que ver, tiene que ver con, por eso entendamos la historia, ¿sí? La economía real comienza con el corazón, pero el corazón desde esta inteligencia, desde este proceso, no es puros corazoncitos. No es, ay, cariño, que estás linda, amorosa, y te hago cariño. Eso no es amor. Eso es falta de inteligencia. Una persona que te ama no te está haciendo todo el día cariño. Una persona que te ama es sincera contigo, es transparente. Eso es amor, ¿sí? Entonces, cuando entramos ahí, claramente podemos entender la abundancia, la verdadera abundancia, ¿sí?
La abundancia no tiene que ver con tener cosas, por lo tanto no tiene que ver con acumular, por lo tanto no tiene que ver con poseer. La abundancia es circulación, es coherencia, es dar lo que tú eres. Y por supuesto, si tú das lo que tú eres, vas a recibir lo que contigo resuena, ¿sí? La abundancia es que en el interior estemos ordenados. Y cuando eso sucede, el exterior se organiza solo. Entonces, ¿qué pasa ahí? La abundancia tenemos que observarla como ritmo, ¿sí? Y eso es importantísimo. Necesitamos ritmo, porque sin ritmo no se construye nada, 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 nada. El ritmo, ¿qué va a hacer? Nos va a llevar a entrar en ese potencial. Y ese potencial va a hacer que nosotros creemos una cinética. Y la cinética nos va a hacer que entremos en otro nivel de conciencia que nos permita compartir. Y eso es estar siendo abundante, ¿sí? Esa acción que nosotros tengamos va a ser desde una certeza interna y va a producir una respuesta en el entorno. Por eso el ritmo es fundamental, ¿sí? Sabemos que en la naturaleza no toda acción va a generar abundancia inmediata, ¿sí? La abundancia no responde a un impulso, responde a un ritmo coherente. Vamos al corazón. El corazón todo el rato está así, pa, 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 pa. No, porque va alternando la sístole y la diástole. Va generando una expansión, un reposo, un movimiento adecuado, ¿sí? Y la abundancia necesita pausas. Sin pausas, esa acción se puede volver compulsión, una sobreentrega, y eso claramente produce desgaste, y eso es falta de abundancia. Por lo cual, y aquí esto, ojalá que lo podamos entender, que no todo compartir es abundante. Solo va a ser abundante lo que respeta el ritmo de nuestro corazón, ¿sí? Y aquí hay un gran error silencioso, ¿sí? Que lo confundimos habitualmente, que es compartir con desbordarse, ¿sí? Y vamos a este punto, a esta distinción. Abundancia, ¿sí? Rebalse natural. Desborde, pérdida de límites. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Muchas personas lo dan todo su tiempo, dan toda su energía, dan toda su atención, dan todos sus recursos y creen que eso es abundancia, pero en la esencia eso es una herida de escasez. En la esencia eso puede ser un miedo al rechazo. En la esencia eso puede ser búsqueda de pertenencia, ¿sí? Imagínense si sacamos todos los árboles para la leña. ¿Qué pasa con los frutos? No hay, po, porque no, nada lo sostiene. Entonces, esto es observar la naturaleza. En la naturaleza, en nuestra biología, está todo. La abundancia no nace de la carencia, nace de la suficiencia
interna. Y eso es lo que tenemos que tener, esa claridad tenemos que tener, ¿sí? Por una parte, si nosotros definimos la abundancia como fuera del límite, ¿qué falta a esta paradoja, sí? Solo puede rebalsar lo que tiene un límite previo. Sin límite no hay contención, no hay forma, no hay dirección. Necesitamos los patrones, los necesitamos. Pero cuando los patrones nos dominan, hasta ahí nomás. Es como un río sin cauce va a generar una inundación, una destrucción. Y un río con cauce, abundancia, porque riega, porque da vida. Entonces, el límite nunca va a ser nuestro enemigo de la abundancia, es simplemente su condición, ¿sí? Y aquí otra cosa más que pudiese ser un debate, súper interesante y súper entretenido, que la abundancia no es moral, no tiene que ver con ser bueno, ¿sí? No tiene que ver con portarse bien, ¿sí? Es un principio físico, simplemente físico. Es físico, por lo cual es neutral. Y eso tenemos que entender, porque nosotros le ponemos carga emocional a todo. Todo lo que está circulando se está renovando a la misma vez. Todo lo que se estanca se pudre, se degrada, ¿sí? Cuando la abundancia la moralizamos, se vuelve sacrificio, se vuelve deuda y se vuelve control. Por lo cual, la abundancia no es ética ni ideológica, es física. ¿Se va entendiendo? Nosotros, nuestro organismo necesita recibir, necesita transformarse, necesita eliminar. Si nuestro cuerpo no elimina, se va a intoxicar. Y si yo me intoxico, me enfermo. Y si yo me enfermo, me muero. Entonces, la abundancia real tiene que ver con saber soltar, no solo dar, también dejar ir objetos, vínculos, roles, identidades, creencias, ¿sí? Entonces, el miedo original que bloquea la abundancia, eso es lo que nosotros debemos encontrar, ¿sí? Por una parte, hablamos de todas las memorias ancestrales, ¿sí? Lo que faltaba era nombrar específicamente el miedo como raíz, ¿sí? Porque si está la idea de, y está la idea muy alimentada por la sociedad de, si doy, me puedo quedar sin. Y ese miedo no es mental, ese miedo es biológico y es transgeneracional. Por eso, no se resuelve con afirmaciones, no se resuelve con ideologías, se resuelve con experiencias de seguridad repetida. Y para yo lograr eso necesito experimentar, porque la abundancia se entrena, no se decreta. Una persona abundante es adulta energéticamente. ¿Y qué significa ser adulta energéticamente? Que no espera ser salvada, ¿sí? Que no delega ese sustento emocional, que no culpa al sistema y por lo tanto no va tampoco a idealizar a otra persona, ¿sí?
Tampoco es una persona que se aísla, ¿sí? Tampoco es una persona que se va endureciendo en el camino y tampoco es una persona que se vuelve autosuficiente pero defensiva. ¿Les suena eso? Está constantemente defendiendo y tiene mucha energía para pelear. La abundancia tiene que ver con una interdependencia consciente. Y ahí podemos cerrar un triángulo, ¿sí? Que la economía tiene que ver con la organización, ¿sí? Que la riqueza tiene que ver con el autogobierno y que la abundancia tiene que ver con la circulación viva. ¿Y cuál ha sido nuestro error? Querer abundancia sin cuerpo, ¿sí? Abundancia energética, abundancia espiritual, abundancia cuántica, pero sin un orden corporal, sin descanso, sin límite, sin tierra. Si no hay cuerpo, no hay abundancia, porque la abundancia, queridas, entra por el cuerpo, no por la idea. Y ahí tenemos que identificar, ¿sí? Que la necesidad, si nosotros estamos en la mente, en la necesidad de me falta, ¿sí? ¿Qué hace la coherencia? Atrae eso, po. ¿Qué atrae? ¿Lo que tú necesitas o más necesidad? Más necesidad porque es coherente. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien da desde la urgencia, desde la carencia o desde el miedo? El sistema no responde porque no hay estabilidad. Cuando alguien, sin embargo, da desde la coherencia, desde la suficiencia, desde la presencia, en gratitud, todo va a aparecer sin esfuerzo, ¿sí? Porque la economía tiene que ver con ordenar nuestra casa interna, con administrar nuestros propios recursos, porque la riqueza tiene que ver con autogobernarnos. ¿Qué cosa? El cuerpo, lograr esa soberanía personal, porque la abundancia tiene que ver con una circulación viva, por lo tanto tiene que ver con el ritmo, tiene que ver con los límites, tiene que ver con compartir, tiene que ver con llegar a lograr esta coherencia entre el dar y recibir. Es ordeno lo que tengo internamente, economía. Gobierno lo que yo estoy siendo, esa es riqueza. Y dejo que la vida circule a través de mí, eso es abundancia. Estamos el tiempo, estamos justos. Entonces, durante toda esta cuarentena, perdón, no durante toda esta cuarentena, durante todo este año, los pilares, si ustedes se fijan y ven el programa anual, los, el pilar es la relación entre la economía, la riqueza y la abundancia, ¿sí? Lo vamos a trabajar todo el año, porque la economía tiene que ver con el orden interno y la administración. ¿Cómo yo me organizo? ¿Cómo distribuyo mis recursos? ¿Cuáles son mis recursos? Mi tiempo, mi energía, mi cuerpo, mi dinero. Tiene que ver con la casa. Si mi casa interna está desordenada, todo se fuga o todo se va a estancar. Por otra parte, la riqueza, dijimos que tiene que ver con el autogobierno, que no tiene que ver con tener mucho, tiene que ver con regir lo propio, ¿sí? Y el autogobierno tiene cuatro niveles: el físico, el emocional, el mental y el espiritual. Y por otra parte, la abundancia dijimos que tiene que ver con la circulación, por lo tanto, compartir con coherencia, salir de la acumulación, ¿sí? Y cuando lo que tengo rebalsa, es porque hay orden, es porque hay autogobierno y porque hay ritmo. Durante todo el año vamos a ver nuestra economía, cómo estoy ordenando mis recursos,
¿Cómo me estoy autogobernando la riqueza? Y por otra parte, la abundancia, ¿qué es lo que se expande cuando cuando estoy entrando en esta circulación coherente? ¿Sí? Entonces, para eso necesitamos identificar las raíces, ¿sí? No necesitamos saber las historias, necesitamos identificar las estructuras. ¿Y cuáles son las estructuras? Los patrones que nosotros tenemos. Entonces, un trabajo no va por 40 días, es un trabajo para un año. Por eso que esta vez lo proyectamos a lo largo de todo un año, porque estos 3 años nos dan, la experiencia nos dice que sí, po, que hay que trabajar sí o sí esto, ¿sí? Entonces, dentro de todo eso vamos a encontrar las lealtades, ¿sí? Las lealtades invisibles, los mandatos, ¿sí? ¿Cuáles son las lealtades invisibles? No sé, por ejemplo, hoy si gano más que mis papás, capaz que los traicione, no sé. ¿Cuáles son estas repeticiones? Típico, misma edad o mismo quiebre, me pasó lo mismo, ¿sí? ¿Cuáles son los mandatos? No, hay que sacrificarse en la vida para merecer algo. ¿Les suena? Vamos a trabajar el árbol genealógico, enfocado claramente al dinero, ¿sí? Porque la historia del dinero pesa y pesa mucho. Eso, querida, no sé si hay alguna pregunta. Estoy en la hora. ¿Te puedo hacer un comentario? Ujú, Tuve yo el año pasado eh, un negocio que estuve como 12 años, porque yo soy cocinera profesional. Y digamos que de mi árbol, todas las mujeres somos abastecedoras. Y yo solamente por ver, porque yo me observo no al otro, sino lo que estoy proyectando. Esto yo lo aprendí, bueno, yo con el tema de la metafísica estoy como hace 30 años más o menos. Entonces lo que yo entendía era eso, o sea, el tema es lo que yo proyecto, lo que yo estoy viendo. Y un día me cayó la idea, porque yo me siento próspera, porque no soy de acumular, soy generosa, de hecho, bueno, me fue bien, no voy a quejarme. Pero después pasó algo con mi pareja, que era muy quedado él, ¿viste? Si bien me ayudaba, pero tenía unos, como vos decís, unos patrones que como que dependía de mí, le resultaba más cómodo. Un día, yo soy de irme mucho a la plaza, ¿viste? Ahora no puedo, pero en esos tiempos sí. Y ahí reflexionaba. Y vos sabés que me vino una vez una idea. No sé, ¿viste? Cuando te cae una idea que decís, bueno, puede ser que no esté lejos de la realidad. Que en mi árbol habrá habido una mujer muy eh, emprendedora, luchadora, porque no luchadora, no lucha, sino que muy emprendedora y que le habrá ido bien y que un hombre la traicionó y la dejó en bancarrota. Esa fue, como te puedo decir, como una alucinación que me vino y era como que yo era la que tenía que reparar eso, sino que creer en mí
ver dónde dónde gasté mucha energía con mi negocio, con la relación y todo eso, y poder reparar eso. Y a su vez, el conflicto interno que yo tengo, bueno, más o menos un conflicto, por decirlo así, es que a mí me gusta el hombre proveedor. Yo tuve parejas que fueron proveedoras y yo me siento como que me siento cómoda con la energía femenina que con la masculina. La femenina yo tengo entendido que es de expansión, de organización, de contención, de, de empujar al hombre a ideas buenas. O sea, como dice, ¿no? La mujer puede crear vida adentro y expande. Una mujer que lleva bien su hogar es un hogar armonioso. No sé si me hago entender. El que expande es el hombre. El hombre es el que sale y la mujer es la que cobija, la que La que, empieza a generar el crecimiento. eso quise decir. Pero eso tiene que ver con las energías, no con el género. Ah, con las energías. Ok, ok. Tiene que ver con las energías. Así que no, Bueno, no sé, tuve ganas de comentarte eso. está perfecto, sí. Bueno, en relación a lo que tú acabas de decir, vienen, Félix, probablemente va a hacer unos ejercicios y tienen mucho que ver con esto que les llega ya, esto rápido, esto como lo que tú nombraste una alucinación. Muchas veces no Sí, son tal. alucinaciones, sino que son intuiciones. Entonces, es lo primero que surja. ¿M? Entonces, a un principio yo empecé con que se fijaran siempre en la estructura de los talleres que están. Sí, si bien es chiquitito, pero lo pueden ir ampliando con el celular para que alcancen a leer. Y dentro de lo que hoy día vamos a ver, tiene que ver con, ustedes van a ver las letras PNE, ¿sí? PNE significa psiconeuroendocrino. ¿M? La PNE estudia los pensamientos, estudia las emociones y estudia la historia personal y familiar, cómo influyen directamente en nuestro sistema nervioso, en nuestro sistema hormonal y en nuestra biología de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es observar qué emoción heredada está activando nuestro estrés, ¿sí? Porque esta cosa no es memoria. Nuestro Estrés. Esta cosa no es una estrés. historia. Estas- esta conexión con la carencia financiera se guarda como estrés, por lo cual identificar qué circuito biológico se enciende, ¿sí? Estado de alerta, de sacrificio, de culpa, de miedo. Cuando yo les dije, hay que identificar la emoción raíz, ¿sí? Detectar qué hormona está dominando, ¿sí? Porque cuando pasa todo eso, la hormona que predomina es el cortisol. ¿Quieres decir algo, Virginia? Sí, vos sabés que hace unos 15 años, eh, yo si veía una cantidad de dinero, era como que tenía miedo, como que me agarraba miedo. Y ahora lo que yo siento es cierta tranquilidad. eh, o sea, es realmente como emocional cuando ves una cantidad, ¿me entendés? Es como que uno no está acostumbrado a ver una cantidad de dinero. Es algo, yo por lo menos es lo que experimenté. Primero miedo, después ansiedad también. Y después ya como que me empecé como que a acostumbrar, digamos, por decir así, y a poner en orden, pero nuevamente fui para atrás. Entonces te entiendo totalmente lo que compartís, de que es una energía tan poderosa que si uno no aprende a verse frente a eso,
es ignorante y por ahí sigue siempre repitiendo lo mismo, ¿no? Sí, Eso sería. qué buen ejercicio, qué buena experiencia el estar ahí con mucho dinero. ¿Qué nos pasa? O sea, ahí sería bien fácil. Pero hay muchas formas también de poder. Lo importante es ir identificando, ¿sí? ¿Cuál es el circuito biológico que se enciende? ¿Mm? Y observar cuál es la emoción, porque esa emoción está generando estrés, ¿sí? Y eso hormonalmente, ya imagínate que cada vez que nos dicen dinero, se va a encender, ¿qué cosa? Ese circuito biológico. ¿Y qué va a generar? Estrés. Entonces, esa es la respuesta que nosotros vamos a tener constantemente en relación al dinero, ¿sí? Por eso la identificación del cortisol heredado y circuitos de alerta es indispensable, ¿sí? Entonces, ayudarnos a reconocer cómo nuestro cuerpo, así como tal cual como nos decía la Virginia, está reaccionando hoy, pero como reacciona hoy es porque hay memorias antiguas ahí. ¿M? Entonces, si ustedes se fijan en la estructura del programa, habla de hacer un árbol genealógico enfocado en el dinero. No va a ser claramente un árbol genealógico clásico, ¿sí? Va a ser un mapa simbólico e emocional. Entonces, para eso, ¿todas están con una hoja y un lápiz? ¿Hay alguien que no tenga hoja y lápiz para esperarlo? Súper, ya. Entonces, van a necesitar una hoja, un lápiz. Idealmente, bueno, probablemente no lo tengan, pero el que tenga, pueden ser tres colores de lápiz, ¿ya? Si no los tienen, no importa. Entonces, ¿qué primero van a dibujar? ¿Sí? Abajo se van a poner ustedes, ¿sí? A mano izquierda, no, esta es mi izquierda, pero su izquierda, van a poner la línea materna. Y arriba, a mano derecha, van a poner la línea paterna, ¿sí? Solo padres y abuelos, nada más, no es necesario nada más. Y así como el ¿Dónde ejemplo se que nos aplica el puso la... color? ¿Cómo? ¿Dónde se aplica el lápiz de color? Todavía no. Todavía, Ah, ya. si no hay lápiz de color, no importa, ¿sí? Dijiste de izquierda mamá, derecha papá. Sí, sí, ¿ya? Así como tal cual nos puso el ejemplo la Virginia, no vamos a investigar, no vamos a tratar de recordar, solamente se intuye, ¿sí? Lo primero que venga. Estamos hablando del dinero, ¿cierto? Les voy a hacer una pregunta y ustedes anotan. Solamente la respuesta. ¿Quién perdió dinero? Lo que se les venga con esa pregunta. ¿Quién perdió dinero? Estamos hablando de la línea materna y paterna, mamá o abuelo, nada más. Hasta ahí nomás. ¿Quién perdió dinero? Mamá, por No, la no, no es información que necesario que me lo tengo. digas, Virginia. No es necesario porque recuerda que tenemos que llegar a pasar el ejercicio. ¿Sí? No es necesario que me lo digan. ¿Quién se sacrificó trabajando? Lo primero que le surja. Es lo primero que le surja, por eso doy poco. ¿Quién quebró? Se entiende que es la quiebra, ¿cierto? ¿Quién no pudo disfrutar?
quién tuvo éxito y fue castigado por rechazo, por soledad o por alguna enfermedad. ¿Ya? Estamos, ¿cierto? Ahora vamos a ver las lealtades invisibles. ¿A quién te parece en la forma de ganar dinero? ¿Qué historia se repite? ¿Qué parece no permitido? Ya. Entonces, con todo lo que nos fue pasando, yo les digo, acá en general, ¿sí? Puede aparecer internamente, inconscientemente. Si gano más, probablemente pueda estar traicionando, ¿sí? O si estoy descansando, estoy fallando. O si estoy disfrutando, algo malo puede pasar, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer, cierren sus ojos, descrúcese entre pierna y de brazo, enciendan su tubo de luz, su cinturón electrónico, su corazón como un gran soloro, su tiroides, su circuito pineal pituitario, todo su ser. Pónganse en posición cómoda con la espalda derecha y van a decir internamente, reconozco esta historia, honro lo vivido y elijo vivir el dinero desde mi tiempo, desde mi cuerpo, desde mi conciencia. Respira. Solo respira y ponte en la llama violeta. Y cuando puedas, abre tus ojos. Aquí ya entendemos que el dinero no es solo economía. Sí, entendemos que el dinero es memoria emocional, es memoria biológica, es memoria familiar. Y recuerda, o recuerde más bien, que el cuerpo aprende antes que la mente, por lo cual nosotros
vivimos, ¿sí? El dinero desde una alerta heredada, en su gran mayoría. Entonces, por eso siempre lo vamos a trabajar, sobre todo en las mañanas, desde la PN, ¿sí? Porque cuando un clan vivió una pérdida, vivió el sacrificio, vivió el miedo, el cuerpo aprendió a sobrevivir. Y ese aprendizaje se guarda en nosotros como estrés, no como recuerdo. Entonces, por eso necesitamos trabajar con nuestro sistema nervioso, necesitamos trabajar con el cortisol, necesitamos trabajar con esas alertas constantes. Aquí no estamos hablando de enfermedad, estamos hablando de adaptación biológica heredada. Y eso es una realidad, querida, ¿sí? Entonces, aquí no vamos a buscar la verdad exacta, ¿sí? Acá vamos a buscar el patrón. No me interesa saber qué fue la tatarabuela porque el cuñado le hizo no sé qué. No, eso es chimuchina. Aquí tenemos que identificar el patrón, ¿sí? Y aquí el cuerpo recuerda, aunque la mente no sepa. El cuerpo, recuerden, por eso también trabajamos con la bioneuroemoción todas las mañanas. ¿Mm? Así que, nuevamente vamos a un ejercicio. Este es el último. Van a poner su mano derecha en el pecho y la otra en su abdomen. Van a comenzar a respirar. ¿Dónde sientes el dinero en tu cuerpo? ¿Qué sientes? ¿Tensión? ¿Frío? ¿Presión? ¿Bloqueo? ¿Calor? ¿Te quema? ¿Qué sientes? Es lo primero que surja y te explicas a ti mismo. Eso no es tu culpa, eso es memoria. Vas a respirar profundo y vas a vocalizar la A, sonido atlante, enfocándolo en soltar el mandato. Respira, solo siente. Gracias. Hecho está, hecho está, hecho está. Lentamente van abriendo sus ojos y vamos a dejar hasta aquí esta sesión y con esta frecuencia quédense ustedes. Si quieren pueden seguir repitiendo la A, vayan sintiendo y ustedes vayan cerrando esto en su tiempo. Gracias, queridas. Voy a cortar por acá y sigan finalizando cada una. Muchas gracias.